Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Agustina Caballero, soy psicóloga y el día de hoy te traigo un nuevo video. En este caso vamos a hablar de algo del cual me han pedido bastante información, que es el tema de la autoestima. Y sabemos que este tema ha estado por todos lados y es muy recurrente en salud mental y en psicología. Pero yo te quiero preguntar hoy antes de comenzar, ¿has logrado identificar si tienes una autoestima adecuada, si tienes una autoestima sana o no? ¿Has logrado identificar de qué manera tu autoestima influye en tus relaciones? ¿Influye en tus proyectos? ¿Sabes de qué se compone? Así que bueno, si te interesa el tema, quédate. Antes te pido que por favor te suscribas y que le piques a la campanita para estar atento cuando suba videos. Entonces, bueno, vamos a comenzar platicando un poquito sobre la definición de autoestima, ¿ok? Entonces, autoestima se define como un conjunto de pensamientos, de creencias y de valoraciones que uno tiene sobre uno mismo y que se van creando a lo largo de la experiencia. Así como más resumido y más concreto es cómo uno se siente con uno mismo. La autoestima también tiene varias características que son importantes mencionar y que voy a enumerar a continuación. Ok, entonces la primera característica de la autoestima es que no es innata. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de nosotros nacemos con una autoestima ya establecida. Esta se va a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida gracias al contacto con padres, al contacto con cuidadores y con figuras significativas. Pero es importante mencionar que las bases de la autoestima se forman en la infancia. ¿Ok? Ciertos eventos pueden marcar mucho el concepto que el niño ya en un futuro pueda tener de sí mismo, como si durante los primeros años de desarrollo el niño pasa por una experiencia de traumática, por ejemplo, carencias, negligencias, faltas de cuidado, algún tipo de abuso sexual o abuso físico o emocional. Esto, repito, le va a dar información al individuo de cómo es él y cómo es el mundo. Y eso puede marcar mucho su futuro y la manera en la cual, por ejemplo, se relaciona consigo mismo y con los demás. Esto nos hace pensar también la importancia de que los papás tengan una autoestima también saludable y revisada, ¿no? Entonces, porque acuérdense, los niños son, como dicen, esponjas, y si el papá o la mamá eh, manifiesta o tiene manifestaciones en su trato con el niño de una persona que no se estima o que no se cuida, eso, todo eso se lo va a transmitir al niño y esto también lo puede marcar. La segunda característica es que la autoestima no es estática, quiere decir que es dinámica, que se está moviendo constantemente y que va cambiando a lo largo de las etapas que un individuo vaya experimentando y también de acuerdo a las experiencias que vaya atravesando. Entonces, por ejemplo, si hoy consigues ese trabajo que estás anhelando, que te va a ayudar a crecer, que te encanta, que te va a ayudar profesionalmente, posiblemente tu autoestima se sienta más elevada. Pero al contrario, si mañana, por ejemplo, atraviesas una ruptura amorosa muy fuerte, eso también te va a afectar y va a afectar la manera en la que tú te percibes a ti misma. ¿Sí? Otra de las características es que está sujeta a cambios sociales y a culturales. Sabemos que, por ejemplo, a lo largo de los años se ha tenido ciertos cánones de belleza y ciertos estereotipos de lo que es adecuado, de lo que es esperado, de lo que es atractivo. En este caso, por ejemplo, en mujeres. Que altas, que bajas, que caderas anchas, que más delgadas, que pelo chino, que no sé, maquillaje y diferentes tipos de cosas. Eso obviamente la visión que viene de afuera puede llegar a afectar bastante en la visión que uno tiene de uno mismo. Si no encajas en ese canon, posiblemente sientas que no eres suficiente. Otra de las características es que la autoestima necesita ser alimentada, lo cual es buena noticia. Eso quiere decir que la puedes mejorar y la puedes trabajar para hacerla más estable y más sana. Entonces, la última característica es que la autoestima no va a depender tanto de las cosas que tengas, de lo que hayas logrado o de lo que hayas hecho, sino más bien depende de qué tanto te aceptes a ti mismo. Porque un ser humano a lo largo de su vida va a pasar por momentos agradables y momentos no agradables. Entonces, cuando uno está bien, es muy fácil quererse, es muy fácil aceptarse. Pero ¿qué pasa cuando estás atravesando una situación difícil, cuando te equivocas, cuando de repente haces sentir mal a alguien? ¿Cómo te sientes contigo mismo?
Entonces va a depender de qué tanto te aceptes. Y ahora te voy a contar un poquito de los elementos que conforman el autoestima. El primero es el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Es la capacidad que tenemos todos para conocernos a profundidad. Y no solo es decir, bueno, yo soy Agustina, nací en Argentina, tengo 34 años, bueno, casi 34 años, soy psicóloga, etcétera, etcétera. Sino es más bien es conocerte a profundidad, conocer mis emociones, qué me pone triste, qué me pone alegre, qué me hace enojar, qué cosas de repente me levantan cuando estoy un poco triste. También es conocer mis cualidades, qué puedo hacer y también mis limitaciones, qué no puedo hacer. Soy buena escuchando, soy empática, soy buena dibujando, ¿no? Por ejemplo. También es entender mis límites, qué tanto acepto y qué no tanto acepto en la relación con el otro. Y finalmente, mis necesidades, qué necesito yo para estar bien. Tener en cuenta, por ejemplo, un listado así mental de qué cosas son necesarias para que yo funcione y lleve a cabo las actividades que tengo en mi día sin tal vez malpasarme, sin agredirme. Entonces, por ejemplo, comer tantas veces al día, descansar tantas horas. Hay gente que necesita dormir 5 horas al día. Hay gente que necesita dormir 8 horas al día. Entonces, es conocer el funcionamiento de tu cuerpo, el funcionamiento de tu sistema emocional y ver qué necesitas para estar bien. Y esto es importante comentar que es un proceso continuo. Tal vez yo tengo una idea de cómo era hace 10 años y obviamente no voy a ser la misma que soy ahora. Entonces, así como la autoestima es dinámica y va cambiando, porque es así, porque uno también va cambiando. Entonces, de alguna manera irse actualizando y estando así como, vaya así, actualizado con quién eres en este momento y qué necesitas en este momento. El segundo componente de la autoestima es el autoconcepto. ¿Cómo se define el autoconcepto? Es la manera en la que percibimos las propias capacidades. Te doy un ejemplo. Vamos a decir que una persona no entiende matemáticas. Batalla, no le gusta, se le hace muy difícil de entender y por lo tanto infiere que no es inteligente. Vamos a decir también que por cosas de la vida de repente se expone a una disciplina artística. Danza, canto, algún instrumento, pintura, escultura, y no solo le gusta, sino también que sobresale. La pregunta ¿es realmente la persona no inteligente? Ya que se expone tal vez a un proceso de autoconocimiento, se puede llegar a dar cuenta que su sistema, su cerebro, no funciona tanto de manera matemática o numérica, sino más bien que es más artístico, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, que está concentrada en trabajar su autoestima o que tiene una autoestima fortalecida, puede llegar a afrontar esto de la siguiente manera. En vez de machacarse pensando que no es bueno, que es tonto, que no puede, que no es suficiente, porque no entiende matemáticas, mejor se dedica a aquella disciplina que sí se le facilita y que sí sobresale. El tercer elemento de la autoestima es la autoevaluación. La autoevaluación consta de un proceso analítico, introspectivo, o sea, hacia adentro, de una evaluación de tus propias capacidades, qué puedes hacer y qué cosas tal vez no te son tan fáciles de llevar a cabo. Entonces yo creo que de alguna manera la autoevaluación es el tercer punto. Después de autoconocerte y después de conocer el concepto que tienes de ti, ya después te vas a poder evaluar y vas a poder tener en cuenta ante los desafíos de la vida qué tanto eres capaz de llevar a cabo una actividad o no. Y si no puedes hacerlo, lo ideal sería que puedas contactar con herramientas, con personas, preguntar y prepararte para, si tú crees que esto es un evento en el cual te puede hacer crecer y te puede hacer desarrollar, lo puedas llevar a cabo. Como cuarto componente de la autoestima es la autoaceptación. Para definírtela me gustaría leerte unas palabras del psicólogo Albert Ellis que creo que la definen bastante bien, que dice, si la persona se acepta a sí mismo de manera plena y sin condiciones, tanto si se comporta de manera inteligente, correcta o incorrecta. Entonces yo creo que esto es la resultante de llevar un autoconocimiento. No te puedes aceptar o no te puedes respetar si
anteriormente no te conoces, si no conoces ese lado luminoso que tienes, esas cosas positivas, pero también aquellas cosas que no son tan positivas y que son más llevadas a la sombra. Entonces, creo que tiene bastante que ver con ser amigo de uno mismo. Cuando uno se siente vulnerable, cuando uno se siente triste, cuando uno de repente se equivoca, cuando uno no está reflejando la mejor versión que tiene uno, es evaluar también qué tanto eres paciente contigo mismo, qué tanto estás ahí para ti, qué tanto es observar esos pensamientos, porque a veces la mente genera pensamientos que no son para nada adecuados y uno se machaca y uno puede ser muy cruel con uno mismo. Entonces la autoaceptación es aceptar no solamente esas cosas buenas, sino también esas cosas que no son tan buenas. Se puede creer tal vez que la autoaceptación es como justificar tal vez aquellas cosas que no son tan buenas, pero en realidad no es tanto eso, sino es aceptarlo para no estar en guerra constante contigo mismo. Y cuando uno acepta, ya de ahí puede generar un cambio desde la oportunidad y desde las ganas de mejorar. Porque a veces cuando uno está muy clavado en esas cosas que no están bien en uno y con coraje y demás, es difícil dar el salto para mejorarlas. Bueno, entonces te voy a continuar mencionando algunas características de aquellas personas que tienen una autoestima baja. Igual te pueden servir como guía para saber cómo está tu autoestima. Te voy a mencionar algunas. Entonces, las personas que suelen tener baja autoestima o no tener una autoestima sana pueden tener las siguientes características. Pueden sentir la necesidad de aprobación externa constante porque muchas veces la propia voz no es lo suficientemente fuerte para tomar una decisión, entonces tienen que estar escuchando o preguntando o consultando siempre opiniones de otras personas. Pueden llegar a ser muy complacientes, tienen dificultad para decir no, por lo mismo que tienen una gran necesidad de aceptación desde el otro, entonces no pueden poner ese límite que muchas veces es muy sano y muy adaptativo. Eh, Como decíamos hace ratito hablando de un poco de la aceptación, la autocrítica suele ser despiadada. Tienen pensamientos muy negativos sobre sí mismos. Y no tanto están enfocados a solucionar problemas y mejorar, sino que están muy clavados en criticarse y en machacarse. Suelen ser muy hipersensibles ante las opiniones de otros. Les suele caer muy pesada cuando las personas emiten una opinión sobre ellos. Suelen no tomar responsabilidad de sus actos, entonces prefieren culpar a las otras personas y responsabilizar a otros. Bueno, no toman bien las críticas, suelen tener tal vez una cuestión como tristeza o sentirse desesperanzados porque sienten que el control no está en ellos mismos y como depositan la responsabilidad en otros, se sienten faltos de control y sienten que ya no hay nada que puedan hacer para que las cosas mejoren. Pueden tener una sensación de falta de amor, pueden sentirse que son incompetentes o no sentirse aptos para llevar determinadas funciones que requieren su día a día. Son personas que suelen quedarse mucho en la zona de confort, no tienen una incapacidad para asumir riesgos, pueden llegar tal vez a sentir un miedo paralizante. ¿Por qué? Porque tienen miedo a fracasar, a equivocarse, a no gustarle al otro, a ser juzgados, a vivir, miedo a vivir, a que no los quieran. También otra cosa que suele observarse en personas con baja autoestima es que tienen una exagerada importancia. ¿Qué quiere decir esto? Es se toman todo personal, les importa demasiado lo que el otro piense de ellos, están muy concentrados en mantener cierta imagen. Y con respecto al amor y a las relaciones, si es una persona que tiene una baja autoestima, va a manifestar celos, va a manifestar miedo a ser abandonado, sentimientos de no ser merecedores de amor ni de cosas buenas, ni de una relación sana, puede tender a hacer drama, puede tal vez no tener especificado el tipo de persona que les suele gustar, o sea, no tienen un tipo determinado, de alguna manera cualquier persona les viene bien porque justamente hay una falta de amor importante, hay una falta de valía importante y finalmente cuando una persona no tiene ese autoamor y ese autorrespeto, les puede costar mucho renunciar o terminar relaciones que son dañinas para ellos. Bueno, a continuación
te voy a leer también las características de qué es una persona con autoestima saludable y sana. ¿Ok? Entonces, una de las primeras características es que saben identificar qué cosas hacen bien y en qué pueden mejorar. No tanto concentrándose en lo que no hacen bien, sino más bien concentrándose en cómo pueden mejorar estas habilidades que se les dificultan un poco. Son capaces de identificar las propias emociones y no solo eso, sino también son capaces de expresarlas asertivamente, cómo se sienten y cómo se están sintiendo con determinadas situaciones. Eso habla también de límites. No temen a los retos y los desafíos de la vida lo ven como una oportunidad para expandirse y para mejorar. Eh, la siguiente característica es asumen responsabilidad de sus actos, no culpan a otros, ellos se hacen responsables de las cosas que ellos de repente pueden haberse equivocado y están dispuestos y están concentrados en modificarlas y en arreglarlo. Confían en sus capacidades, sienten seguridad al afrontar y cuando esto no es así, no tienen problema en acercarse a alguien y preguntar, en recurrir a diferentes tipos de herramientas y en prepararse de diferentes maneras para tener un buen desempeño. Son personas que no tienen problemas, sin ser obviamente soberbios, de reconocer sus propios logros y se sienten orgullosos de ellos y lo pueden manifestar adecuadamente. Otra característica de las personas con autoestima saludable es que superan los fracasos o superan las situaciones difíciles, viven los duelos, o sea, se llevan un tiempo para atravesar el proceso de duelo y continúan de estas experiencias, continúan fortalecidos y aquí sacan fuerza y sacan experiencia de vida para seguir adelante. Aceptan circunstancias que no pueden cambiar y se concentran en aquellas que sí pueden cambiar, lo que está en su poder para hacerlo. Son personas que también están enfocados en cuidar su salud mental y su salud física. Se encargan de comer bien, se encargan de hacer ejercicio, se quieren. Ok, entonces finalmente te voy a dar unos pequeños puntos para que puedas empezar a trabajar esa autoestima. Ok, entonces el primero es que te concentres en ti y te concentres en llevar a cabo un proceso de autoconocimiento. Te repito, va a ser muy difícil que puedas mejorar tu autoestima, la manera en que tú te ves, en que tú te relacionas, si no tienes una base real de quién eres. Acuérdate que no puedes amar algo si no lo conoces. Entonces, es bien importante que te conozcas a fondo, más allá de si soy fulana, si hago esto, si me dedico a esto, si tengo hijos, si estoy casada. ¿Qué hay más allá de alguna manera, esa fachada que se ve de primera instancia, ¿no? Entonces, tus sentimientos, qué te detona, cómo fue tu crianza, cómo fue la relación con tus papás. O sea, esto se trata de llevar un autoconocimiento profundo, ¿sí? Entonces, concentrarte en ti no es egoísmo, al contrario, yo creo que no hay mejor regalo que le puedas dar a la persona que amas que es un tú revisado, un tú consciente y trabajado. El segundo punto para ayudarte a empezar a hacer un cambio en tu autoestima es que tengas en cuenta la calidad de tus pensamientos. Empieza a observarte y cómo te hablas a ti mismo. ¿Te criticas? ¿Sueles renunciar antes de empezar? ¿Se te dificulta concretar proyectos? ¿Te estás machacando constantemente en aquellas cosas que se te dificultan o en las que no eres bueno? ¿Ok? Obsérvate mucho. También es muy importante que tengas en cuenta que, ¿te acuerdas que al principio hablamos un poquito de cómo se forja la autoestima? Bueno, esa voz de esas figuras significativas con las que crecimos muchas veces se interioriza y se hace propia. Entonces, si crecimos con unas figuras padre o madre, ¿no? Cuidadores que nos están criticando constantemente, eso se hace costumbre y uno mismo comienza a criticarse constantemente y lo hace una voz propia. Entonces, la buena noticia es que esa no es tu voz. Entonces, si tienes una voz interna muy negativa, eso quiere decir que no te has dado la oportunidad
de veras conocerte, de veras ver quién eres y te estás dejando llevar por la percepción de alguien más. Entonces la buena noticia es que lo puedes mejorar y lo puedes cambiar. Una actividad que te recomiendo es cuando estés clavado o clavada pensando cosas negativas de ti, lo que puedes hacer es al final del día, por ejemplo, o al principio del día, es escribe varias cosas sobre ti que te gustan, cosas positivas. Por ejemplo, se puede utilizar si estás pensando, no sé, tres, cuatro, cinco cosas negativas, dite tres cosas, cinco cosas, las que sea positivas. Trata de cambiarlo, porque claro, todos tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. Entonces va a depender de ti en qué te quieres enfocar. En eso negativo y en machacarte y en maltratarte y en ser cruel contigo mismo o en aquellas cosas que sí también tienes bonitas y que puedes mejorar. Eso no quiere decir que obvies lo otro. Simplemente es tratar de cambiar el enfoque. Ok, otra recomendación para que puedas trabajar tu autoestima es cuidado con la perfección. La perfección es muy engañosa y es un concepto que en realidad es muy relativo. Lo que puede ser llegar a ser perfecto para ti, para mí no lo es. Entonces, en vez de clavarte tanto pensando que tienes que ser perfecto, bueno, para empezar sería adecuado analizar por qué tienes esa noción y esa necesidad. Pero eso es otro tema. Entonces, en vez de enfocarte tanto en tratar de ser perfecto, trata de dar pasos, ¿ok? Pasos certeros y pasos firmes. A veces cuando estamos tan clavados en lo que es perfecto, nos congelamos porque es una noción bastante inalcanzable. Lo que puedes hacer en vez de estar pensando en ser perfecto y en ser infalible, lo que puedes hacer es concentrarte, perdón, en metas concretas y pequeñas, trabajar por metas. Por ejemplo, si tienes un objetivo, un proyecto, en vez de abrumarte con tanta idea y con tanta cosa que tienes que hacer, llevarlo a lo concreto, anotarlo, hacer una lista, hacer puntuar, vaya, todas esas cosas que tienes que hacer y de alguna manera ir llevándolas a cabo y ir tachándolas. Eso te puede ayudar a organizarte, de alguna manera a luchar un poco con este concepto de perfección y al mismo tiempo te puede ayudar a darte cuenta que estás haciendo más de lo que tú crees. Ok, la última recomendación para ayudarte a trabajar en esa autoestima es salte de tu área de confort. Involúcrate en actividades nuevas, en actividades en las cuales antes no hayas tenido ningún tipo de contacto. Esto te puede ayudar a poner en desafío tus habilidades, tus competencias y también te puede ayudar a aprender mucho de ti, a ver qué cosas puedes hacer y tal vez te sorprendes, tal vez descubres aptitudes nuevas. Entonces, bueno, por hoy es todo. Espero este video te haya ayudado a darte un panorama un poquito más amplio de cómo estás en tu autoestima y de qué manera la puedes mejorar. Te pido por favor que si tienes dudas de algo de lo que yo dije o te gustaría saber más de alguno de los aspectos, no dudes en contactarme. Me puedes contactar por aquí, por mi canal de YouTube o ya sea por mi página de Facebook o de Instagram. Te voy a dejar aquí toda la información. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer a aquellas personas que a lo largo de este mes se han estado suscribiendo a mi canal, a los que han compartido y me han hecho comentarios bastante útiles. Entonces, bueno, te veo la próxima semana y que tengas un bonito fin de semana. Bye.